Hemos hablado del iceberg en otras ocasiones. Hemos hablado que de lo que se ve en la parte superior del iceberg es solo el 33%. En el caso de lo que voy a hablar ahorita es los factores racionales, ¿verdad? Donde se demuestra conocimiento, donde se aportan algunos números, algunas estadísticas, es en la parte alta del iceberg. Pero en la parte profunda del iceberg están los factores emocionales. El cliente siempre es importante, siempre es digno de ser tratado bien, así es que esa parte es emocional. Ponerse en los zapatos del prospecto, ponerse las gafas del prospecto, eso es irse conectando con sus emociones. Mostrar interés con lo que te está diciendo a través de escucha activa, mostrar emociones, mostrar una posibilidad de hablar el mismo idioma o las mismas cosas. Escuchar de manera activa, en pocas palabras. No enfadarse, ni decepcionarse, ni discutir con los prospectos, jamás. Mucho menos en las primeras citas, en el primer contacto. Tener en cuenta algunos factores, ¿verdad? El lenguaje verbal, por ejemplo, en el primer contacto, debe de ser sencillo, debe de ser preciso. Yo de preferencia digo en mi país, no tutear la primera vez, ¿verdad? La primera vez que tienes contacto con un prospecto. El lenguaje no verbal, siempre una sonrisa vende, siempre un gesto de aprecio, siempre un gesto de amistad, un gesto amistoso en lugar de un gesto de enojo o de molestia o de cejas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Es como cuando veías aquellas caricaturas que recuerdo ahora de Mafalda, esta pequeñita que tenía muy pocos mensajes en sus caricaturas, pero tenía siempre mensajes no verbales muy fuertes, ¿verdad? Las caras que hacía a su papá, las caras que hacía a sus amigos. Desde ahí este autor lograba un gran impacto a través de caricaturas. Quiero que veas también y platiques con alguien más acerca de cómo es tu lenguaje verbal, cómo es tu lenguaje no verbal durante las primeras sesiones, durante las primeras entrevistas que tienes con tus prospectos. Una cosa que quiero pedirte que hagas en este momento, viendo este video, quiero que pongas algunas expresiones en tu cara. Practica tú ahí donde estás. Pon una expresión facial de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Pon una expresión facial de una postura como deprimida, ¿verdad? O sea, triste, desplomada, le llamaría yo, ¿verdad? Ponte ahorita a escucharme, ¿verdad? Y pon una postura ahí de brazos cruzados, cerrado, fuerte, algo así. Bien. Cuando estás con un prospecto, ¿verdad? ¿Cómo le haces para no verlo a la cara, para no observarlo? Un tip que yo siempre he vivido es, pues no lo veas a los ojos si no aguantas o si no puedes estar viendo los ojos de la persona. Vela en medio de sus ojos en esta parte, ¿verdad? Y ahí estarás teniendo una postura de poderlo ver. Pero ahora haz una expresión de no poder ver a tu prospecto a la cara, por ejemplo, ¿verdad? Pues algo así, cuando estás hablando y no estás observando a la persona, no estás viendo a quién estás hablándole. Menciona algunos ejemplos o haz algunos ejemplos, por ejemplo, ¿qué significa en donde tú estás esto? Pulgar hacia arriba. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué significa levantar tus cejas mucho cuando alguien está hablando contigo? ¿Qué significa hacer esto, verdad? Cuando alguien está hablando, cuando alguien está platicándote, quizá en este momento, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Dónde tú estás? ¿Verdad? ¿Qué significa esto también? ¿No?
En fin, hay muchas expresiones no verbales que necesito que sigas practicando, que sigas perfeccionando. Tú lo puedes hacer mucho mejor que yo, así es que hazlo. Vamos a hablar de algunas cualidades que afectan la recepción del mensaje en el primer contacto. Y siempre, pero acuérdate que lo que no logras en el primer contacto, ya la segunda vez ya será imposible, porque ya no tendrás oportunidad de quitar la mala imagen probablemente que desarrollaste en la primera entrevista, en la primera oportunidad. Hablemos de la tonalidad cuando hablas. ¿Qué significa una mala práctica como una tonalidad agresiva? Una tonalidad agresiva cuando estás hablando con alguien. Me da mucho gusto verlo, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté aquí. Probablemente así hablan en algunos lugares de nuestros países también. Pero también una actitud negativa a la tonalidad es algo reprimido, ¿verdad? Cuando la persona habla un poquito como muy triste, muy tranquila, ¿qué consecuencias puede traer eso? Pues si habla con enojo puede transmitir ira, puede transmitir ansiedad la persona también. ¿Y qué pasa cuando habla reprimido? Pues transmite apatía, transmite tristeza y casi nadie le gusta comprar a gente o que está enojada o que está triste. No proyecta algo bueno. La velocidad con la que hablamos. La velocidad con la que hablamos es importante también. Exceso de lentitud, ¿qué consecuencias tiene? Genera aburrimiento, ¿verdad? Exceso de rapidez dificulta la comprensión, así de fácil, ¿verdad? Por eso tienes que mantener un ritmo, una velocidad promedio para que pueda ser perfectamente entendido. Muy importante, no hables con los dientes pegados, ¿verdad? Cuando hablas con los dientes pegados, pues tú te entiendes, pero los demás no te entienden. Los demás probablemente necesites que tú abras un poquito más la boca. Hacer cambios bruscos, ¿qué consecuencias puede tener en el tono? Puede transmitir nerviosismo o puede transmitir ansiedad también. Sin pausas, por ejemplo, ¿qué puede transmitir? Pues quizás un indicador de desorganización en el pensamiento. Cuando no haces ninguna coma, ningún énfasis, ninguna pausa en lo que estás hablando. Parece que sigues hablando el mismo tema y a lo mejor ya estás hablando de cualquier otra cosa. El volumen es importante. Un volumen muy estridente, por ejemplo, ¿verdad? Volumen muy alto, personas que hablan siempre casi gritando y esa es su forma de hablar. Bueno, pues se percibe como una agresión o una falta de respeto en la primera cita quizá. Hablar muy bajo, muy apagado, muy triste, como muy deprimido, se percibe como falta de convicción en lo que esperas, en lo que estás expresando, como que tú no estás convencido. Y puede ser que estés hablando de física, puede ser que estés hablando de ventas, puede ser que estés hablando de productos sensacionales, puede ser que estés hablando de casas hermosas, pero necesitas tener estas cosas presentes cuando tienes el primer contacto con tus prospectos.